Bueno, he recibido esta pregunta en dos ocasiones y presumo que algunos otros de ustedes están teniendo problemas también o dificultades con este problema, así que decidí hacer un videíto acerca del problema. Y es el siguiente, dice, halle el volumen del siguiente toro. Un toro en matemática es esto que está aquí, esta superficie azul, que la pueden asociar con la superficie de una dona, ¿verdad? Sin marca particular. eh, Dona Aymar, Krispy Kreme, Dunkin' Donuts, Wholesome, su dona, piensa en su dona favorita. Y nos están diciendo que la distancia desde el centro de esta dona, del roto de la dona, ¿no? Del boquete de la dona hasta el centro de lo que es la superficie de la dona es R mayúscula y el radio, digamos, de la dona propia es esta R minúscula que está aquí. Pongamos esto en unos ejes coordenados. Digamos que pongo el eje coordenado aquí y tengo la distancia de aquí a aquí, entonces es R mayúscula, y la distancia de aquí a aquí, como este radio, pero como este círculo tiene radio R minúscula, pues la distancia de aquí a aquí, por ejemplo, es R, la distancia de aquí a aquí es R, que en este caso, si esto fuese, digamos, el eje X y el eje Y, pues entonces aquí sería menos R y acá arriba sería más R, ¿sí? Y aquí entonces tendríamos R mayúscula más R minúscula. Sería este punto aquí en el eje X. Y si este en efecto es el eje X y este es el eje Y, entonces pueden pensar que este círculo que está aquí lo podemos rotar con respecto al eje Y, y eso me va a producir el sólido de revolución que genera esta dona que está aquí, ¿sí? Entonces, este círculo que tenemos aquí, el círculo, ¿verdad? En azul un poquito más pronunciado que el resto del azul de la dona, si este es el eje X y este es el eje Y, entonces este punto en el eje X es el punto X igual a R mayúscula y Y igual a 0, ¿sí? Y el radio de este círculo, habíamos dicho que es la R minúscula que nos dieron. Y la ecuación entonces de este círculo en el plano es x menos r mayúscula al cuadrado más y menos 0, que sería y al cuadrado, es igual al radio, que en este caso es r minúscula al cuadrado. Y tenemos la ecuación de este círculo que está aquí. Como nosotros queremos rotar con respecto al eje Y, vamos a ver si podemos encontrar el volumen de esta superficie, ¿verdad? De esta dona, utilizando el método de arandelas. Como estamos rotando con respecto al eje Y, recuerden que tomamos el rectángulo representativo perpendicular al eje de rotación que es Y, ¿verdad? Tenemos un eje de rotación que es vertical, así que vamos a coger nuestros rectángulos horizontales, ¿sí? Aquí. Y recuerden otra cosa, que la integral entonces va a ser en términos de Y. De nuevo, la ecuación de este círculo que está aquí, es x menos r mayúscula al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Como nuestra integral va a ser en términos de y, vamos a tratar de expresar esta esta x que está aquí en términos de y, para que nos quede todo en términos de y. Así que esta misma ecuación la copiamos aquí abajo, enviamos la y cuadrado al lado derecho de la ecuación, restando obviamente, y nos queda x menos r cantidad R mayúscula cantidad al cuadrado es igual a R minúscula al cuadrado menos Y cuadrado. Tomando la raíz a ambos lados nos va a quedar X menos R mayúscula es igual a más o menos la raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado menos Y cuadrado. Por lo tanto, X va a ser, y vamos a resaltar esto por aquí, X va a ser, o X es, R mayúscula más o menos raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado menos Y cuadrado. ¿Verdad? Fíjense que nos quedan dos valores correspondientes de X. Nos va a quedar esta R mayúscula más algo y R mayúscula menos algo. Esos son estos dos puntos que están aquí. ¿Verdad? Aquí tenemos R mayúscula menos raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado. Nos devuelve este punto de intersección aquí. Y R mayúscula más raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado nos va a devolver
este punto que está aquí. Estos son las dos intersecciones del círculo en el eje X. Aquí los dos valores correspondientes a X en el eje coordenado en términos de Y. Ahora, vamos entonces a las arandelas. Las arandelas, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Recuerden que vamos a integrar en términos de Y. Vamos a integrar, ¿verdad?, desde este punto hasta este punto, ¿verdad?, o desde este punto hasta este punto, que sería desde Y igual a menos R hasta Y igual a R. ¿Y qué tenemos? Vamos a tener pi por el radio, ¿verdad?, o esta distancia de aquí a aquí, que sería esta distancia hasta aquí. Sabemos que es R más raíz cuadrada de R cuadrado menos R minúscula al cuadrado menos Y cuadrado, cantidad al cuadrado. Eso me va a dar el disco este que se forma aquí completo, y a eso tenemos que restarle esta parte interior que sería pi por paréntesis R mayúscula menos raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. Y ahí vamos a tener, o aquí tenemos la integral expresada que nos va a dar el volumen de este toro que está aquí, de esta superficie de esta dona. Si quieren podemos calcularla un momentito, ya lo tengo hecho por aquí. El volumen, esta es la ecuación o la expresión, debo decir, la expresión que teníamos en la plantilla anterior. Lo que hice fue copiarla nuevamente aquí en esta página. Y entonces, fíjense que cuando nosotros expandimos aquí, me va a quedar R mayúscula al cuadrado por 2 veces esto por esto, más R minúscula al cuadrado menos Y cuadrado, raíz de eso al cuadrado, que es R cuadrado menos Y cuadrado. Menos, por acá me va a quedar un R mayúscula al cuadrado, como es negativa, ¿verdad?, por el pi este que está aquí multiplicado, me va a cancelar esta R cuadrado de acá. Y esta parte de acá, el R cuadrado menos Y cuadrado, menos eso, también se va a ir con esto. O sea que solamente me va a sobrevivir 2 veces R mayúscula por raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado, y por acá me va a sobrevivir menos 2R mayúscula por raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado menos Y cuadrado, pero menos me va a dar más. Y si tengo 2pi R mayúscula por raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado de Y más 2 por acá, me va a quedar 4pi R mayúscula raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos tratar, si quieren, voy a factorizar o factoricé aquí el 4pi R, lo puse en ese orden, 4pi R, lo pueden, mayúscula, lo pueden poner en el orden que ustedes quieran, pero tienen aquí 4pi R mayúscula, la integral de menos R a R de raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado, todo con respecto a Y. Todavía no tenemos las herramientas necesarias para poder calcular esta integral que está aquí, pero podemos darnos cuenta, si quieren, que si esto es un valor de x, ¿verdad?, x igual a raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado, esto realmente, ¿verdad?, cuadrando, nos queda que x cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Eso que está ahí es la ecuación del círculo centrado en el origen de radio R. Así que, de hecho, y como es la parte positiva la que tenemos, lo que tenemos entonces es la mitad superior del círculo, o si quieren un semicírculo de radio R cuadrado, de radio R. Sabemos que un círculo de radio R tiene área pi por R minúscula al cuadrado, así que como es la mitad superior, o si quieren el semicírculo, tenemos que dividir por 2 y tenemos ahí entonces la mitad de pi por R minúscula al cuadrado. Este 4 con el 1 medio me deja 2, pi por pi me queda pi cuadrado, acá tenemos R mayúscula y por acá tenemos R minúscula al cuadrado. O sea que si nosotros sabemos cuál es el valor de R mayúscula y sabemos cuál es el valor de R minúscula, pues entonces es cuestión de sustituirlos en esta ecuación. De lo contrario, esta es, en términos generales, la respuesta de cuál es el volumen del toro que nos fue provisto.